Bueno, tengan muy buenos días, mis queridos estudiantes. El día de hoy vamos con la clase número 9 de su curso de Fisiología 2, la cual corresponde a motilidad gástrica. Con esto nosotros damos la inauguración a la unidad de sistema digestivo, correspondiente a su bloque 2 de la asignatura. Bueno chicos, como objetivos específicos tenemos de que nosotros vamos a explicar el principio general de la motilidad gastrointestinal en cuanto a actividades eléctricas de músculo liso, nervioso y humoral. Vamos a desarrollar los procesos de masticación, deglución, así como todas las etapas y mecanismos regulados. Vamos a exponer las funciones motoras a nivel de estómago, intestino delgado y colon, así como todo lo que regula estos fenómenos. Y a mencionar brevemente sobre la defecación. Por último, vamos a definir conceptos bien importantes como lo es el vómito, el antiperistaltismo, las náuseas y el abdomen o la obstrucción intestinal, mejor dicho, obstrucción intestinal. Finalmente vamos a ver un esquemita bien sencillo para poder observar la regulación refleja que ocurre a nivel del vómito en el cuerpo. Bueno muchachos, aquí podemos observar los contenidos desarrollados acápite por acápite, a cómo los vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase. Bueno chicos, aquí como podemos observar, podemos ver la anatomía histológica intestinal y la macroscópica. Vamos a comenzar con la histológica. Como podemos ver, podemos observar la capita unicelular del mesotelio, el músculo longitudinal, este confiere bastante elasticidad. Luego podemos ver el plexo mientérico, que es el primer plexo nervioso, o mejor dicho, el primer haz de neuronas que va a estar a lo largo del tejido del tubo digestivo, ¿verdad? Luego tenemos el músculo circular, el encargado de darle la mayor potencia contráctil y el peristaltismo, por ende, del cual vamos a hablar más adelante, a todo el tubo digestivo. Seguido de la submucosa, que es una capita que se encuentra literalmente bajo la mucosa, ¿verdad? Eso se profundiza más en anatomía. La muscularis mucosae, que es una capa unicelular bueno, es una capa constituida por células unidas a lo largo, más no a lo ancho. Por eso tiene un grosor unicelular, ¿verdad? Células de músculo liso. Luego, la mucosa en sí, constituida por tres capas. La lámina propia, la membrana basal y el epitelio. El epitelio, recordemos de que es un epitelio cilíndrico a partir del cardias del estómago. Del cardias para arriba, incluyendo el esófago, el epitelio es de tipo escamoso, ¿verdad? ¿Y por qué tiene que ser epitelio cilíndrico? Pues porque el epitelio cilíndrico es rico en células que liberan moco, ¿verdad? Como ya habíamos observado en anatomía. Por otro lado, tenemos la anatomía macroscópica de nuestro sistema digestivo. Esta se ve a profundidad principalmente en anatomía, ¿verdad? Pero cabe resaltar las funciones principales de cada una de estas estructuras. Empezando por el esófago es súper importante para que pueda ser conducido el bolo alimenticio desde la boca hacia el estómago. El estómago, principal sitio donde se va a dar la digestión. El píloro, principal esfínter comunicante entre estómago e intestino delgado. Luego, el hígado, junto con su vesícula biliar, fusionando sus conductos con el conducto del páncreas, donde confluyen a nivel del esfínter de Oddi en una estructura del intestino delgado llamada duodeno, sitio donde va a comenzar la absorción de nutrientes. Todo eso se va a ir discutiendo lentamente a lo largo tanto de esta clase como de la unidad entera de digestivo. Luego la válvula ileocecal, conocida como ciego, donde se conecta el íleon del intestino delgado al colon. Podemos ver ahí una
espiguita que le sale al colon, ¿verdad? Ese es el apéndice. Luego tenemos todo el colon, colon ascendente, transverso, descendente, ¿verdad? Sigmoideo, junto con el esfínter anal interno y externo, que es donde termina el tubo digestivo. Aquí no hay mayor cosa donde perderse. Bueno chicos, ahora pasamos con el sistema nervioso entérico. Esto es súper importante porque básicamente es el motor de motilidad que tiene nuestro sistema digestivo. Se divide en dos, principalmente el plexo mientérico, también conocido de Meissner según la literatura. Este va a tener una cantidad de fibras parasimpáticas bastante importante, y el otro es el plexo submucoso o de Auerbach, también según la literatura que ustedes tomen. Este tiene fibras de ambas divisiones autónomas, tanto parasimpáticas como simpáticas. Lo importante de estos es que gracias a sus neurotransmisiones intrínsecas como extrínsecas, cosa que ya vamos a ver más adelante de los neurotransmisores que juegan en un papel importante en la peristalsis, por ejemplo, del sistema digestivo. Bueno, estas a la vez de que interactúan, cuando yo me refiero a intrínsecas, me refiero a que interactúan dentro del mismo sistema nervioso entérico, sin echar palanca del sistema nervioso autónomo. Pero también las extrínsecas que echan palanca del sistema nervioso autónomo a través de conexiones y diferentes ganglios que van a dar al sistema nervioso central. Importante, por ejemplo, en reflejos como el vómito, importante en la onda de la defecación, la onda de contracción, ¿verdad? Por segmentación, que ya vamos a ver más adelante. Si ustedes se preguntan en dónde están ubicados anatómicamente cada plexo del sistema nervioso entérico, pues el sistema nervioso mientérico de Meissner se encuentra en la capa del músculo longitudinal. Y luego está el submucoso, que ya nos da su ubicación por su nombre. Fuera de eso no hay ahí donde perderse. Podemos observar de que anatómicamente estos plexos confluyen a nivel subseroso, y a partir de la subserosa en el tubo digestivo se van a través de los conocidos nervios paravasculares. Esto significa de que el nervio corre a lo largo de un vaso sanguíneo, principalmente arterias. La función de las ondas fásicas principalmente está determinando contracciones rápidas, contracciones que ayudan a mezclar el contenido gástrico dentro del estómago, contracciones que ayudan a evacuar el contenido del estómago hacia el intestino delgado y también a evacuar del intestino delgado hacia el grueso. Mientras que las contracciones tónicas son contracciones más sostenidas, lo que acá se les llama potenciales en meseta o en espiga. Em, Perdón, sí, sí, correcto. Entonces, luego nosotros podemos observar de que las contracciones tónicas sirven más que todo para mantener una función determinada en la que se necesita que el músculo pase más tiempo en un estado de tensión. Un ejemplo bien claro es cuando el fondo y el cardias del estómago hacen una contracción tónica para evitar de que el contenido gástrico se regurgite hacia esta zona, mientras el píloro, el antro del estómago, están generando contracciones fásicas para evacuar el contenido hacia el píloro. Posteriormente, todos los alimentos que se encuentran duros o que todavía no han sido totalmente deshechos por el ácido gástrico, al relajarse la contracción tónica, se regresan hacia el fondo del estómago y el antro del estómago vuelve a quedar disponible para una segunda contracción de tipo fásica y repetir el proceso. Luego tenemos los métodos de comunicación que ocupa el sistema gastrointestinal. De todos los tipos de comunicación que se establecen dentro del cuerpo humano, que se van a ver con un gran detenimiento en la unidad endocrino, tenemos la comunicación endocrina. Un ejemplo de ella es la comunicación que ocurre entre el páncreas y el intestino delgado.
o entre la vesícula biliar y el intestino delgado. La comunicación neurócrina. Como ya vimos, hay plexos que tienen una inervación extrínseca, la cual está mediada por las dos áreas o subdivisiones del sistema nervioso autónomo, en donde intervienen los neurotransmisores propios de cada uno de ellos. Por otro lado, también tenemos la comunicación parácrina, que es la comunicación que ocurre de célula a célula. Y luego la yuxtacrina, que es o también conocida en Levitsky como comunicación inmunitaria, puesto que el sistema inmunológico trabaja de manera yuxtacrina, ¿verdad? Entonces, la yuxtacrina significa que un tejido secreta una sustancia activa que va a funcionar en otro tejido distante. Diferente a la parácrina, que como ya les decía, un tejido la secreta para que funcione en otra área del mismo tejido. Y hay otra que no funciona en el sistema gastrointestinal, pero cabe añadirla, que es la autócrina, que es donde el mismo tejido la libera para sí mismo, exactamente. Una vez definido esto, podemos comenzar a hablar ya de las sustancias de señalización celular y las sustancias que funcionan en cada uno de estos tipos de comunicaciones. Como podemos ver en la siguiente tabla que están observando de Levitsky, aquí tenemos cada uno de los tipos de sustancias que funcionan según los ejemplos de señalización antes descritos. Por ejemplo, en la endocrina tenemos la gastrina, que se secreta por las células G del estómago, de las células parietales, la colecistocinina, que es también una proteína muy importante, no solo para la contracción de la vesícula biliar, sino que también participa en diversos procesos, como en la mediación de la liberación de ácido gástrico. La motilina, que también es una proteína bastante importante en el mecanismo de la motilidad. Secretina, otra de las proteínas muy importantes para la liberación de ácido. Y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Cada una de ellas, que cuando tienen una función en común, su diferencia es su segundo mensajero. Por ejemplo, algunas pueden utilizar el calcio como segundo mensajero y otras pueden ocupar el AMP cíclico. De antemano pido disculpas si se escucha la mascota, pero ha estado muy hiperactiva el día de hoy. Continuando, con el sistema neuroendocrino, aquí entran los famosos neurotransmisores ya conocidos, donde vamos a tener la acetilcolina, principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. Esta tiene funciones contrarreguladoras a las del sistema nervioso simpático y es más importante que el sistema nervioso simpático en este caso, diferente a como habíamos observado en cardio, que en cardio habíamos visto que el simpático tiene un poco más de relevancia que el parasimpático. En el digestivo el papel se invierte y tiene muchísima más importancia el parasimpático, por una simple y sencilla razón. El nervio vago. El nervio vago es una de las extensiones parasimpáticas más importantes. Péptido intestinal vasoactivo. Cada vez que querramos generar vasodilatación a nivel del conducto gastrointestinal, vamos a ver que está participando el péptido intestinal vasoactivo o el óxido nítrico también. También la colecistocinina, porque sí, la colecistocinina puede liberarse a la sangre y trabajar en receptores nerviosos externos al sistema digestivo. La hidroxitriptamina, conocida también como serotonina en otras literaturas, la somatostatina y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina son otras proteínas con menor actividad pero indiscutible importancia. La en este caso funciona como una inhibina. ¿Qué significa? Que puede inhibir diversas secreciones a nivel del tubo digestivo, ya sea a nivel pancreático, que recordemos que era la principal fuente de simógenos. Ya más adelante es objetivo de otra clase hablar sobre los simógenos pancreáticos, ¿verdad? Y la siempre serotonina, en el caso de Levitsky, donde la llaman 5-hidroxitriptamina. Luego, con los yuxtacrinos o inmunológicos, tenemos la histamina, siempre la bendita histamina, porque la histamina recordemos que también podía fungir como un mediador inflamatorio. Las citocinas, donde entran varias interleucinas. La adenosina, que puede ser un precursor del AMP cíclico.
segundos mensajeros y otras funciones bioquímicas poco claras, pero de gran relevancia a largo plazo a medida la medicina vaya avanzando en su estudio, y las famosas especies reactivas de oxígeno. Aumentar su superficie de contacto, ya sea con el ácido o ya sea con las enzimas digestivas. Luego tenemos el proceso de deglución. El proceso de deglución es un complejo evento reflejo que ocurre una vez la lengua empuja el bolo alimenticio hacia la orofaringe. Un proceso en el cual se tiene que cerrar la vía respiratoria a través de una estructura llamada epiglotis, la cual al cerrarse también permite la apertura del esfínter esofágico superior. El esfínter esofágico superior, a través de un proceso llamado peristaltismo primario, que lo vamos a observar en la siguiente diapositiva, y mediado por varios de los neurotransmisores que vimos en la diapositiva anterior, como por ejemplo el péptido intestinal vasoactivo, el óxido nítrico, que permiten ir dilatando el esófago mientras el bolo alimenticio va pasando, y las contracciones que se van dando por encima del bolo que permiten ir bajándolo, además de que la gravedad también le ayuda un poco, ¿verdad? Finalmente, el bolo alimenticio llega al esfínter esofágico inferior, y cuando el alimento, el bolo alimenticio, ha bajado al estómago, ocurre un peristaltismo secundario, el cual funge para barrer con cualquier residuo alimenticio que el peristaltismo primario no haya podido bajar al estómago. El cuerpo, como siempre, mostrándonos lo sabio que puede ser. Bueno, jóvenes, ahora vamos a pasar con algo que es bien importante. El peristaltismo. El peristaltismo es la motilidad del cuerpo digestivo. Es toda la onda producida, toda la onda contráctil producida de un punto del tubo digestivo a otro punto. En este acápite vamos a observar la motilidad o el peristaltismo que ocurre en el esófago. No sin antes dar una pequeña retroalimentación de la masticación que podemos ver en el primer esquema de la diapositiva. En el A, la lengua ha empujado hacia el fondo de la boca, topando al paladar blando y a la úvula, el bolo alimenticio. En el B, aún voluntariamente, la lengua empuja hacia el esófago, hacia la orofaringe, todo el bolo alimenticio. En el esquema C da inicio a lo reflejo, la parte refleja, la parte involuntaria, chicos. Los núcleos basales de la respiración cierran como reflejo la epiglotis, para evitar que el bolo alimenticio se distribuya hacia las vías respiratorias, provocando una neumonía aspirativa, lo cual sería desastroso. Sabiamente, dilata el esfínter esofágico superior y permite lo que vemos en el esquema B, D de dedo, como el bolo alimenticio se desliza hacia el esófago. Continuando con el siguiente esquema, podemos observar toda la estructura anatómica por la que está conformada el esófago y las presiones que tiene que generarse dentro de cada una de esas zonas anatómicas para que el bolo alimenticio vaya bajando durante la deglución, o lo que vulgarmente llamamos tragar la comida. Podemos ver que la presión es constante, se mantiene de 50 milímetros de mercurio, y cada onda tiene una duración de 5 segundos, pero casi que van continuas, por lo que el descenso del bolo alimenticio es constante. Aclarando también de que tiene una pequeña ayudadita de la fuerza gravitatoria. Es por eso que es malo alimentarnos en posición acostados. Ahora vamos al tercer esquema, chicos, donde se nos va a mostrar todo el reflejo que involucra la deglución y donde vamos a ver el peristaltismo por primera vez. Así es, chicos, les presento la onda peristáltica. Todo comienza cuando el bolo alimenticio distiende el esfínter esofágico superior y comienza su descenso. Esta distensión envía señales al complejo vagal dorsal, que es la zona del sistema nervioso central donde se van a integrar
estas señales y por lo tanto va a enviar a través de fibras aferentes vagales acetilcolina. Cuando la acetilcolina se une, desempeña una cascada de señalización que termina con la contracción de la zona superior al bolo alimenticio, o sea, una contracción en dirección oral. No es que la contracción vaya hacia la boca, sino que la contracción está ubicada más cerca de la boca que el bolo alimenticio, ¿ok? Cerrando la luz totalmente. No del todo, puesto que pueden haber restos y es por eso que entra en juego el peristaltismo secundario después para los posibles restos del bolo alimenticio, pero la gran mayoría del bolo alimenticio queda atrapado por debajo de esta contracción. Esta contracción se desplaza en sentido caudal. Claro, previo para que esta contracción pueda empujar al bolo, lo que está delante del bolo tiene que encontrarse distendido. Y es ahí donde entra la distensión caudal, que está mediada por un neurotransmisor intrínseco. Esto quiere decir que no es necesario participación del sistema nervioso central para que este neurotransmisor haga su efecto. Claro, después vemos las vías eferentes vagales que están involucradas. Pero claro, el óxido nítrico, que es en este caso el neurotransmisor, se activa y se une a los receptores del músculo liso del esófago, en este caso el esófago, y genera la distensión. Para esto, obviamente, es necesario el impulso de las fibras eferentes vagales. Pero como les digo, no es necesaria la intervención directa del sistema nervioso central autónomo, puesto que el sistema digestivo tiene su propio neurotransmisor, como ya lo vimos, el óxido nítrico. En pocas palabras, si esto fuera extrínseco, estuviéramos hablando de que el neurotransmisor es acetilcolina, o si estuviéramos hablando del simpático, estaríamos diciendo que es adrenalina o noradrenalina, pero no lo es. Es un neurotransmisor propio del músculo liso del sistema digestivo. Básicamente esto es lo que explica todo el proceso del peristaltismo. Es totalmente aplicable a otros niveles del tubo digestivo con algunas ligeras diferencias que se van a ir desarrollando a lo largo de las demás clases. ¿Cuáles son las funciones motoras del estómago? Ahora que ya hablamos del esófago. Las funciones son diversas. Uno podría decir, digerir. No, claro. Pero todo ese proceso lleva una serie de pasos. Ahí tenemos nosotros el almacenamiento, la mezcla, el vaciamiento gástrico, su respectiva explicación de cómo está controlado el vaciamiento gástrico y el mecanismo de limpieza que tiene el estómago. Vamos parte por parte. El almacenamiento del alimento. El almacenamiento del estómago es uno de los procesos más fáciles de explicar, por la simple razón de que mientras el contenido de la acumulación de los bolos alimenticios que han descendido, que generan todo el alimento a procesar por el organismo, pues se encuentran depositados en el estómago mientras son digeridos o esperan ser digeridos. Esto básicamente es a lo que le vamos a llamar almacenamiento del alimento. Respecto a la mezcla y trituración de los alimentos, hay una imagen de Levitsky que me encanta, que es la figura 5410, donde nos evidencia de que se necesitan contracciones de tipo fásicas dentro del antro, a la que también le podemos llamar la porción distal del estómago, las cuales van seguidas. Podemos ver contracción A seguida de una contracción B, ¿verdad? E incluso contracción C. Contracción de n número de contracciones que se pueden dar en el proceso de mezcla y trituración. Y en la zona del fondo del estómago, el fondo y el cardias, receten que le llame antro al cardias, a eso le podemos llamar la zona proximal del estómago. Ahí lo que van a abundar son las contracciones tónicas, donde son principalmente para mantener sostenido en esa cavidad, en esa zona del estómago, todo aquel alimento que está por digerirse. Y en el antro, hoy sí, antro, que es la zona distal,
Ahí están todas las partículas de alimento que están durante su proceso de digestión, su primera fase del proceso de digestión. Se mezclan, se trituran, se deshacen. El pH del ácido clorhídrico o ácido gástrico, también llamado, es un pH de 3 o inferior. Es un pH súper ácido y deshace prácticamente todos los tipos de alimentos. Ahora bien, lo haría de una forma más lenta si nosotros no masticáramos. Y otra cosa importante, no puede destruir todos los tipos de moléculas. Es ahí donde entra en juego algunas sustancias como el factor intrínseco, que lo vamos a ver en la última clase de absorción de vitaminas liposolubles. También tenemos otras enzimas como la pepsina, que es bien importante para la proteólisis inicial, liberar péptidos, que bueno, también se verá en la última clase donde vamos a hablar de la digestión y absorción de proteínas. Básicamente también puede trabajar sin afectar la función de otra sustancia endocrina que ya habíamos mencionado, la gastrina, que se secreta en las células parietales del estómago. De tipo G, ¿verdad? Células tipo G. La función, otro tipo de funciones, es que también estas pequeñas contracciones fásicas, cuando el alimento ya se encuentra bien disuelto, va a llamársele quimo. Este quimo va a fluir de a poquitos a través del conducto del píloro, el cual se va a ir dilatando por poquitos, no es una dilatación exagerada, porque si el píloro se dilatara de una forma exagerada, todo el contenido no digerido que no ha podido ser rescatado por las contracciones tónicas del fondo y se ha logrado colar a lo que es el antro, fluiría al intestino delgado y tendría una digestión deficiente, ¿verdad? Como ya habíamos dicho, al final de la mezcla de los alimentos se produce el quimo, que es el alimento bien triturado, bien mezclado dentro de la bolsa estomacal. El antro, a través de sus contracciones fásicas, pasa pequeñas porciones de este quimo hacia la porción duodenal del intestino delgado, donde es recibido para su posterior mezcla con enzimas proteolíticas más avanzadas que la pepsina, donde entra la quimotripsina, la tripsina, que previamente activadas de su sigmógeno original, provenientes del páncreas. Los sigmógenos, como ya habíamos mencionado, son proteínas enzimáticas inactivas. Pequeño spoiler de la clase de secreción biliar y pancreática. Sigmógeno es necesario dentro del páncreas porque si estuviera en su forma activa dentro de los islotes pancreáticos generarían una pancreatitis por autodigestión del páncreas. Y luego pasamos a un proceso complejo que es el control de este vaciamiento que estamos mencionando. El control del vaciamiento gástrico. Eso es súper importante. Debemos comprender que el píloro se encuentra regulado por muchas vías del sistema nervioso parasimpático, que pueden generar inhibición como excitación del mismo. Pueden haber reflejos que están coordinados de manera intrínseca dentro del propio sistema nervioso entérico, que pueden ir en dirección oral o en dirección caudal, o aboral según Levitsky. Muy claro que dependiendo de la dirección en donde vaya la estimulación será la sustancia neurotransmisora. Se ve involucrado también las contracciones del intestino de uno u otro lado, mediadas por el óxido nítrico que va dilatando y por la acetilcolina que puede ir contrayendo. Los mediadores clave de la relajación en el píloro, como ya lo habíamos mencionado previamente en el esófago, es el óxido nítrico. Este permite que el píloro se abra y haya paso del quimo o alimento digerido por el estómago, mezclado, triturado en el estómago, hacia el duodeno del intestino delgado. Luego, vías vagales que pueden generar contracciones
Ahí es donde vamos a entrar con la acetilcolina, la colecistocinina, que como ya les había dicho anteriormente, no solamente trabaja para ayudar a contraer la vesícula biliar, sino que también ayuda a contraer el píloro. También ayuda a secretar diversas sustancias de las células parietales del estómago y también participa en la liberación de múltiples sustancias dentro del páncreas, colecistocinina, bastante importante. Básicamente esa es la regulación. Haciendo a manera de repaso, repitiéndolo, el óxido nítrico funciona para distender el píloro y generar el paso del alimento al duodeno. Y la acetilcolina y la colecistocinina lo contraen. ¿Por qué es importante que el píloro tenga una dilatación y contracción distinta a la del resto del tubo digestivo? Puesto que dentro del estómago se están dando contracciones fásicas que si estuvieran afectando también al píloro, generarían que fluya alimento mal mezclado, mal triturado hacia el duodeno y viceversa. Si las contracciones dentro del intestino delgado, que ya las vamos a estudiar, permitieran que se abriera el píloro, tuviéramos un reflujo del alimento que se encuentra en el intestino delgado, con muchas enzimas proteolíticas y sustancias que no son compatibles con el estómago ya, y ese reflujo llevaría a una sobrecarga dentro del estómago. Habría una indigestión bastante grave. Entonces, básicamente, por eso es bien importante que los reflejos vagales e intrínsecos que controlan el píloro sean independientes de los demás reflejos de motilidad del tubo digestivo, tanto en vía oral como en vía aboral. Y como ya habíamos mencionado, un mecanismo parecido en el esófago, que era el peristaltismo secundario, que se encargaba de limpiar todo lo que sobraba, todo lo que quedaba dentro del esófago. Ahora vamos a un mecanismo parecido, pero dentro del estómago. El limpiador gástrico, conocido como complejo motor migratorio. Y a partir del estómago al resto del tubo digestivo hasta llegar al íleon, vamos a llamarle complejo motor migratorio a este mecanismo limpiador, que no es más que eliminar cualquier otra materia que haya sobrado del proceso de la mezcla y la trituración dentro del estómago. ¿A qué me refiero? Supongamos de que nos hemos comido unas alitas y el estómago ha digerido toda la carne y todos los pellejos de las alitas y los cartílagos, y ya todo eso está en el duodeno, pero nos quedó un pellejo dentro del estómago, un pellejo que se va a digerir mucho más lento, puesto que ya no están dándose los patrones fásicos tónicos que permiten la mezcla y trituración, pudiendo poner en riesgo una indigestión. Pero el cuerpo sabiamente genera unas contracciones distintas a las contracciones fásicas y tónicas que terminan prácticamente ocluyendo la luz del estómago, de lo intensas que son, y barren del todo con lo que ha sobrado y no ha podido entrar al duodeno previamente, compinchado con el píloro, que también se dilata para dar paso a estos sobrantes que tenía el estómago. Súper importante porque, bueno, por lo menos niños o adultos, porque se dan casos en adultos también, pueden tragarse monedas, pueden tragarse una canica, un cuerpo extraño, y ese cuerpo extraño es tan pesado, es tan estable ante el pH ácido que no pasa al duodeno durante la mezcla y trituración. El vaciamiento gástrico no pudo evacuarlo. Entonces viene este complejo motor migratorio y con una serie de contracciones sumamente intensas, casi ocluyentes de la luz gástrica, lo desplazan hacia el duodeno. Y es por eso que a veces podemos en radiografías de abdomen observar la canica o el centavo en el colon o en el intestino delgado del paciente, gracias a este mecanismo de limpieza gástrica.
que ya vimos pues, funciona para restos de comida que no fueron eliminados del estómago por el vaciamiento gástrico, o bien para eliminar cuerpos extraños del estómago, sin la necesidad de provocar un vómito, claro, de ese se va a hablar casi al final de la clase. El intestino delgado tiene una serie de patrones de contractibilidad o de motilidad o de peristaltismo, como le querramos llamar, distintos, bastante distintos. La mayoría de ellos no están diseñados solamente para hacer propulsión, que en el estómago lo están, pero no pasan de un solo propulsión por el píloro, como ya lo mencionamos. Pero en el caso del duodeno y del yeyuno, que no tienen como que una valvulita, porque la valvulita está hasta después del ileón terminal, pues aquí el tipo de contracción es distinta. Podemos observar de que el intestino delgado hace contracciones que van de manera aboral y de manera oral, haciendo propulsión y retropropulsión del alimento de manera muy enérgica, contracciones más frecuentes que las que puede originar el estómago incluso, y esto se debe principalmente a que está mezclando todo el quimo, todo el alimento triturado por el estómago con las enzimas digestivas, ya sea esta la lipasa para los lípidos, la emulsificación con bilis para que la lipasa y la colipasa hagan su efecto. Esto se hablará más a profundidad en la clase de digestión y absorción de grasas. Y de igual forma para mezclar las amilasas pancreáticas para digerir los carbohidratos y las proteasas antes mencionadas, tripsina, quimotripsina, procarboxipeptidasa A y procarboxipeptidasa B en la digestión de las proteínas. Agregar también que también hay nucleasas, desoxirribonucleasas, que también degradan las bases nitrogenadas de los alimentos que contengan ADN, como por ejemplo las carnes, los vegetales. Es bien importante diferenciar que el intestino delgado no tiene el mismo patrón de motilidad en toda su longitud. El patrón antes descrito se observa únicamente en el duodeno y en el yeyuno. Cuando el alimento pasa al ileón, se da la principal absorción de grasas y ocurre un enlentecimiento bastante significativo de las contracciones respecto a las que ocurren más arriba a nivel de duodeno y yeyuno. Es bien importante también porque esto permite que la emulsificación de grasas dé paso a micelas, que después son absorbidas a través del epitelio del intestino delgado. Como ya vimos nosotros, el intestino delgado está conformado histológicamente de varias criptas. Estas criptas son las que incrementan su superficie de contacto de una manera muy exponencial, lo suficiente como para permitir la difusión de nutrientes a través de él. Por último, el intestino delgado genera el complejo motor migratorio antes descrito en el estómago para terminar de vaciarse a través de el ciego y la válvula iliocecal, que es la conexión entre el intestino delgado y el intestino grueso. Esta se abre y permite el paso de el residuo alimenticio ya digerido, el cual sigue siendo rico en agua, sigue siendo rico en bilirrubina y aún tiene una que otra traza de nutrientes de alguna biomolécula que aún no ha sido totalmente digerida, porque no se trata de que la digestión y absorción es 100% eficiente. Siempre hay un porcentaje bajo de nutrientes, en caso de pacientes sanos es bajo, que pasan al intestino grueso y terminan de ser digeridos ahí por bacterias de la flora intestinal. Del colon podemos mencionar muchos tipos de contractibilidad también o de motilidad, pero vamos a detenerlos en dos bastante importantes. Las contracciones segmentadoras, que son contracciones que ayudan a ir movilizando las heces fecales, que es el contenido del colon o intestino grueso, hacia la ampolla rectal y el colon sigmoides. Y la defecación,
que es cuando el colon sigmoides y la ampolla fecal generan contracciones bastante intensas, que se pueden incluso superar gracias a las contracciones voluntarias del esfínter anal externo y los músculos elevadores del ano, que también tienen un control voluntario, situación que permite que en el colon se almacene incluso por días el contenido, a diferencia del resto del tubo digestivo, donde todo es dado involuntariamente. A mayor profundidad, dentro del colon se termina de absorber lo último de líquido del contenido fecal, permitiendo de que las heces puedan ser muy duras si pasan mucho tiempo dentro de la luz del colon. Las contracciones del colon ascendente y transverso deben ir contra gravedad, lo que las hace más intensas. Y cuando vamos llegando al colon descendente y el colon sigmoideo, podemos observar un enlentecimiento todavía mayor. Las contracciones por segmentación mezclan el contenido fecal para que pueda darse las últimas fases de digestión, ya sea por bacterias, ya sea absorción de líquidos, ya sea absorción de iones electrolíticos. Y luego está la otra forma de contracción, que es el famoso peristaltismo, mediado por los mismos neurotransmisores extrínsecos e intrínsecos que ocurren en la contracción estomacal, esofágica, intestinal delgada y en este caso intestinal gruesa. Hemos mencionado generalidades hasta el día de hoy, hemos echado un vistazo superficial de todo el proceso de motilidad gástrica. Y es por eso que los insto a que ustedes lean su libro de texto, porque ahí están todos los objetivos desarrollados a profundidad. En medicina, el estudio es a profundidad, y las diapositivas son solamente una guía de todo lo que ustedes tienen que leer a profundidad. Dándoles esta recomendación, pasaremos al siguiente proceso, que sería la descripción del reflejo del vómito y unas cuantas definiciones para complementarlo. Como podemos observar, tenemos diversos términos que vamos a definir en este momento. El primero de ellos son las náuseas. Las náuseas son una sensación que puede o no anteceder al vómito y es de carácter autónoma. La mayoría de sus vías no están bien esclarecidas, pero sí se sabe de que el sistema nervioso autónomo está involucrado en las mismas. A veces también puede ser síntoma de un desbalance hormonal, un desbalance hidroelectrolítico, pero siempre es esa sensación de que se va a vomitar. ¿Y por qué digo que pueden o no anteceder? Porque literalmente a veces solo son náuseas y el paciente no termina vomitando. Luego tenemos la obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal puede ser de dos tipos. Puede ser por compactación fecal, la cual se da cuando permanece excesivamente, demasiado tiempo, las heces fecales dentro de la luz del colon. Este absorbe tanta agua de ellas que las petrifica. Y también se le puede llamar ese cuadro abdomen obstructivo. Es muy frecuente en los extremos de la vida, como lo son los niños muy pequeños de mesecitos, recién nacidos, y también los ancianos. Y también el otro mecanismo, que es el mecanismo externo por un cuerpo extraño. Como ya les había puesto de ejemplo una canica o algo, ¿verdad? Supongamos que por alguna extraña razón el paciente ingirió un cuerpo extraño que terminó atascado en la luz colónica y entorpeció ya sea la motilidad del colon en sí o el correcto flujo de heces fecales a través del colon, o ambos casos.
Luego tenemos el antiperistaltismo, que es bien importante para entender el vómito. Si el peristaltismo va en dirección oral a, a, a la dirección aboral, o sea, de boca a ano, el antiperistaltismo es opuesto. Esto no quiere decir que el píloro se va a abrir. Como ya dijimos, esa valvulita tiene una regulación distinta al resto del cuerpo. Por eso es que no podemos vomitar contenido fecal o contenido del intestino delgado. Entonces, en resumidas cuentas, el antiperistaltismo va de abajo hacia arriba. Y es bien común en el vómito. Toda la onda peristáltica se mueve del estómago, abre el esfínter esofágico inferior y empuja el bolo alimenticio hacia arriba. Claro, claro, ya hablando del vómito en sí, vamos a describir que hay otros fenómenos como el incremento de la presión intratorácica que ayuda a conducir el vómito hacia la boca y el aumento de la presión intraabdominal que ayuda a conducir a vencer esa resistencia del esfínter esofágico inferior por parte de las contracciones del estómago. Esto ayudando a que el vómito salga del estómago al esófago. Entonces, ¿qué es el vómito? El vómito es la evacuación del contenido gástrico a través de la boca. Ahora lo que sigue es definir todo el reflejo del vómito, tal cual como aparece en el texto de Levitsky. Bien chicos, como el esquema que les he colocado acá, que pueden hallarlo en la página 552, les recomiendo leer todo el texto referente a esa figura y el texto que aparece en el libro donde se refiere dicha figura. No obstante, vamos a ir desglosando cada uno de estos partes del esquema. Comencemos de abajo para arriba. Tenemos que el vómito puede ser desencadenado por un estímulo directo en la mucosa gástrica, como por ejemplo irritantes donde tenemos los chiles, tenemos el alcohol, fármacos citotóxicos como por ejemplo los medicamentos usados en el cáncer. Ahí no nos vamos a meter porque aún no es fármaco. O sustancias específicas que pueden provocar vómito por el simple hecho de su naturaleza, como la ipecacuana. Todos ellos suben y estimulan el nervio vago. Aquí nosotros nos desplazamos de nuevo hacia abajo y hablamos de otro determinante farmacológico, que no necesariamente son citotóxicos. Por ejemplo, los opioides u opiáceos, como le llama Levitsky, pueden desencadenar el vómito por estimulación central de los receptores de opiáceos tipo mu. Quimioterapia, que siento que es una redundancia del libro, porque ya se menciona citotóxicos antes. Hormonas como la hormona gonadotropina coriónica del embarazo, claro que sí, puede producirla. ¿Y quién dijo que los hombres estaban libres de que la gonadotropina coriónica del embarazo les afecte? También podría ser, pero en ciertos tipos de cáncer masculino es que el hombre puede presentar esta hormona y es donde se puede presentar este tipo de vómitos por esta hormona. Luego vemos de que estas sustancias van a una zona desencadenante de quimiorrecepción ubicadas en el área postrema del sistema nervioso central. Básicamente estos quimiorreceptores son los que lo detectan. En el caso anterior es la mucosa gástrica la que detecta y desencadena el reflejo. Aquí no, aquí son quimiorreceptores. Y luego tenemos estímulos mecánicos, donde tenemos el vértigo, que es una estimulación excesiva de la endolinfa del laberinto o cóclea, la cual produce un mareo. Sabemos que el par craneal 8 auditivo es el que nos produce el equilibrio, además de la audición, porque está dividido en dos áreas. Y como el centro de integración motora es el cerebelo, el área de integración de este vértigo se da en el cerebelo. Pueden ver casos más raros como lo es una labirititis, que es la inflamación propia de la cóclea, en donde no es necesario que haya movimiento vertiginoso para desencadenarlo, sino que el problema se da directamente en la cóclea. Ok, ya definiendo
la estimulación de la mucosa gástrica, la estimulación quimiorreceptora del área póstrema y la estimulación del cerebelo como los principales tres desencadenantes del vómito, vamos a ver que estos van a integrarse al tracto, bueno, al núcleo del tracto solitario. Y a su vez también de este se pueden integrar en los centros del tallo encefálico que organizan el vómito a través de una integración de los centros superiores que también pueden ser estimulados por dolor o por anticipación. Por ejemplo, un ejemplo de anticipación. Nosotros estamos navegando por internet y nos aparece una imagen muy fuerte, muy asquerosa. Nosotros no hemos sentido el olor, pero podemos imaginar que puede apestar mucho y nos puede desencadenar arcadas, que son parte de este reflejo, náuseas, que son el estímulo somático o sensitivo de este reflejo, y el vómito per se. Otra forma de estimular el vómito integrándolo en el núcleo del tracto solitario es a través del nervio glosofaringeo. ¿Cómo? Les llega un niño de 5 años a la consulta y ustedes sospechan que tiene faringitis, vienen ustedes, agarran la famosa paleta baja lenguas, la introducen, levantan la lengua, con o sin tocar la úvula, ya estimulamos el glosofaringeo. Recuerden anatomía, este le daba la inervación a un tercio de la lengua ubicado posteriormente. Excelente. Cuando nosotros ya hemos definido los centros integradores, como lo es el centro del vómito en el tallo encefálico y el núcleo del tracto solitario, vamos a programar eferentemente la respuesta refleja del vómito. Definiendo las aferencias, ya dijimos mucosa gástrica, quimiorreceptores del área postrema, estimulaciones del cerebelo, ya sea por una patología o por estímulos mecánicos. Y luego nos vamos a los estímulos que no necesariamente involucran ya sea una sustancia química o un movimiento, como lo son el dolor, la anticipación o la estimulación del nervio glosofaringeo. Todos ellos van al núcleo del tracto solitario y al centro del vómito del tallo encefálico. De ambas zonas, repasando, de ambas zonas salen las eferencias que producen el vómito. ¿Y cómo se manifiestan estas eferencias? Como ya se los había dicho, comienza desde el foco marcapasos del estómago que se encuentra en el fondo del estómago. Hay un esquema en Levitsky donde están las partes del estómago: cardias, fondo, cuerpo, antro, píloro. Entonces en el fondo comienza el marcapasos con un antiperistaltismo, o sea, en dirección de caudal acefálico, buscando la evacuación oral. Diversos plexos del nervio vago hacen que haya contracción de los músculos abdominales. Esto aumenta la presión intraabdominal. Sumado al antiperistaltismo gástrico, rompen la resistencia del esfínter esofágico inferior, haciendo que el contenido gástrico fluya al esófago. Los núcleos respiratorios no lo vamos a olvidar. Si estaban involucrados en la deglución, también lo están en el vómito. A través de los núcleos basales de la respiración se produce una contracción del diafragma. Esto incrementa la presión intratorácica y favorece que el antiperistaltismo, que a estas alturas ya va fluyendo a través del esófago, desplace la onda antiperistáltica hacia la boca, venciendo al esfínter esofágico superior y los núcleos basales de la respiración, desencadenando reflejos que cierren la epiglotis, siempre para evitar la mentada neumonía aspirativa y evitar que el vómito se vaya a la vía respiratoria de una manera más sencilla. Y finalmente, el paciente expulsa el contenido gástrico. Hay dos tipos de vómito: en arcadas y en proyectil.
pero eso depende de cada patología y se escapa a los objetivos de la asignatura. Básicamente es el reflejo del vómito, y para mayor profundidad se puede consultar Levitsky donde está, no se puede, de hecho se debe consultar Levitsky donde está descrito de una manera más detallada. Como les digo, en el material pasado a sus representantes van los rangos de página de Levitsky que ustedes tienen que estudiar. Reitero, en esta clase hemos tocado generalidades y hemos tocado solamente los aspectos más básicos y a grosso modo de todo el proceso fisiológico de la motilidad gastrointestinal. La mera lechita, lo que se le va a evaluar en los exámenes cortos y parciales, está en Levitsky, y aquí en la diapo hay referencias a Levitsky que ustedes deben seguir. Cualquier cosa, cualquier duda, pueden hacérmela llegar a través de sus representantes generales de la asignatura y yo con gusto les resolveré. Bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo por parte de la clase de motilidad gastrointestinal. Espero éxitos en ustedes y recuerden que en sus manos van a estar las vidas de los pacientitos en el futuro. Así que muchos éxitos y estudien. Pasen un feliz día o noche.